Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias de ALUEX. Miguel Ángel de la Torre, subdelegado de Defensa. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Esta tarde la Diputación de Albacete nos abre una tarde más las puertas de su casa y lo hace para celebrar la que es la última conferencia de este año 2025. Un año en el que ALUEX ha seguido creciendo gracias al apoyo de todos y cada uno de los patrocinadores. Sin ellos no sería posible realizar toda la labor social y cultural que año tras año viene preparando. Mención especial al gran apoyo que la Fundación Global Caja nos sigue brindando y al seguimiento de la Tribuna de Albacete, que hace que nuestro trabajo aparezca cada semana en sus páginas. Y qué decir también de nuestros socios y socias. Ellos, vosotros, sois el gran corazón y el alma de esta familia llamada ALUEX. Gracias a vosotros y a las nuevas incorporaciones que hemos tenido estas últimas semanas y durante todo el 2025 hemos seguido creciendo y así queremos seguir haciéndolo el próximo año. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas a todos aquellos que queráis uniros y aportar vuestro pequeño granito de arena para que nuestra programación y nuestra oferta cultural siga creciendo y mejorando un año más. Con la conferencia de hoy cerramos además el ciclo dedicado a la investigación, un recorrido apasionante por el conocimiento científico y médico que durante semanas os hemos querido ofrecer y al que le ponemos el broche de oro con un ponente de primer nivel que nos acompaña esta tarde. Tenemos a don Tomás Segura Martín, catedrático de Neurología de la Universidad de Castilla-La Mancha y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Albacete. Natural de nuestra ciudad, el doctor Segura es una de las figuras más destacadas de la neurología en nuestra región y también a nivel nacional. Además es vicedecano clínico de la Facultad de Medicina de nuestra ciudad y académico de número de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Cuenta con una dilatada trayectoria asistencial, docente e investigadora, con más de 190 artículos científicos, numerosos proyectos competitivos y una intensa labor en el estudio de enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, el Parkinson o las enfermedades neurodegenerativas. Además dirige un equipo joven y multidisciplinar de investigación con proyección internacional y ha sido reconocido con importantes premios por su contribución a la ciencia y a la salud pública. El título de su conferencia es Santiago Ramón y Cajal, explorador del cerebro. Una propuesta que nos invita a mirar a uno de los grandes genios de la ciencia española desde una perspectiva cercana y humana. A lo largo de la charla, el doctor Segura nos ayudará a comprender no solo los descubrimientos científicos de Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna, sino también su carácter, su espíritu inconformista y su capacidad de exploración intelectual, un auténtico viaje a los orígenes del conocimiento del cerebro, comparando la aventura científica de Cajal con la de los grandes exploradores de la historia. Escuchemos a don Tomás Segura Martín. Pues muchas gracias y gracias también a Luis por darme una nueva oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Tengo poca en la voz porque esta semana pasada he hablado mucho, pero espero que no me falle a lo largo del recorrido y si no, pues voy a acercarme a la botella de agua. Quería llevar la figura de Santiago Ramón y Cajal a todos ustedes por varios motivos. El primer motivo es que, bajo mi punto de vista, se trata de uno de los varios españoles que han sido capaces de cambiar la historia. Esto no es tan frecuente. Cualquiera de nosotros tendrá en la cabeza pues a Isabel la Católica, ¿no? Cuyo empuje y supervisión permitió pues descubrir un nuevo mundo. Menos gente conocerá seguramente a Andrés de Urdaneta, que fue el español que propició el así llamado tornaviaje, es decir, ser capaz de navegar el Pacífico al revés, desde Asia
hasta América, algo que se ha seguido haciendo a lo largo de los siglos y en la misma ruta que siguen hoy los grandes navíos de línea. Pero posiblemente, aunque hay muchos españoles que conocen a Ramón y Cajal, pocos saben realmente por qué es una figura tan importante. Y no me refiero solo a ciudadanos, me refiero también a médicos, incluso a muchos neurólogos. Esta misma reflexión me la hice yo hace unos años, así que decidí que siendo neurólogo pues tenía que conocer en profundidad la figura de este personaje histórico y me impuse la tarea de leerme pues primero todo lo que él había escrito. Creo que lo he leído casi todo, me queda algún cuento de ficción porque también fue cuentista, escribió narrativa libre y quizá alguna biografía por ahí que me ha quedado más a trasmano, pero lo demás lo he leído todo en los últimos años y intentaré llevar de manera amena a todos ustedes la figura de Cajal bajo esta perspectiva, la de que fue un explorador. Y voy a intentar ligar su devenir científico con su manera de ser y cómo de alguna manera dicen que la patria de un hombre es su infancia, cómo de alguna manera su infancia y juventud influyó decisivamente en su carrera científica. Empezaré diciendo pues que Ramón y Cajal nació el 1 de mayo del año 1852 y nació en este pequeño pueblo que se llama Petilla de Aragón y que por avatares de la historia pertenece a Navarra. Lo digo porque tengo compañeros de la Facultad de Medicina navarros, hay varios trabajando ahí, que alguna vez han presentado a Ramón y Cajal como navarro, pero el propio Cajal dejó bien claro a lo largo de su vida que él era aragonés, su padre y su madre eran aragoneses, y que él nació por un avatar del destino en Petilla de Aragón, que es también tierra aragonesa, pero que en el siglo XIII fue parte de un préstamo que hizo el rey de Aragón al rey de Navarra para que le dejara dinero para alguna de sus campañas. El rey de Aragón murió luego y sus herederos decidieron que devolvían el préstamo en todo, recuperando todas las villas menos esta, justo Petilla de Aragón, lo que ya hace pensar que no era un pueblo muy rico. Si no era muy rico ni las tierras eran muy buenas y encima quedó en un territorio aislado del resto de la región, pues uno bien puede comprender que no es el pueblo, no era y no es en la actualidad el pueblo más gratificado de la zona. Y eso es uno de los motivos de que don Santiago naciera allí, porque su padre era el cirujano barbero del pueblo. Y el hombre, luego hablaremos un poco de don Justo, no había tenido una vida fácil y tampoco era este un destino fácil. Esta es Petilla de Aragón en fotografías tomadas por el propio Ramón y Cajal, que luego veremos que era muy aficionado a la fotografía. Pero si a él le preguntamos de dónde es, de dónde se siente, de dónde se sentía, siempre dijo que él creía que era de Ayerbe. Ayerbe es un pueblo un poco más grande, un poco más rico, también de la provincia de Huesca, de la misma comarca, y cuando su padre ascendió un poco en su situación social, fue capaz de solicitar y ganar el puesto de cirujano barbero de Ayerbe. Y en Ayerbe llegó Santiagué, pues cuando tenía 8 años, y en Ayerbe pasó su infancia y sus primeros años, hizo sus primeras travesuras, sus primeros amigos, y él se consideraba de este pueblo, que vuelvo a repetir, es un pueblo de la provincia de Huesca del Somontano. Como todo niño de esa época y que vivía en un pueblo, pues él tuvo una vida muy ligada a la naturaleza. Esto después le dio ventajas, porque a lo largo de su labor científica tuvo que manipular muchos animales. Un niño que quería a los animales. Dicen a veces que los científicos no quieren a las ratas, a los cobayas, a los conejos, a los monos, a los cerdos con los que experimentan. Pero Santiago era un niño que amaba la naturaleza, que se vio en alguna tesitura muy curiosa, ¿no? Me gustaba tanto coleccionar huevos de aves que incluso llegó a robar los huevos de un águila allá en la zona de los Pirineos donde estaba su pueblo, con tan mala fortuna de que apareció la madre en el momento que los estaba cogiendo. Cuenta la anécdota en su autobiografía, salió vivo de auténtico milagro porque estaba en un cortado enorme y apenas fue capaz de volver a subir hasta arriba. Y aparte de un niño con mucho interés por la naturaleza, es importante remarcar
que allá cuando tenía 7 u 8 años, era el mayor de sus hermanos. Su padre y su madre se habían casado 3 años antes, en el año 1849, y él fue el primero de los hijos que tuvieron. Y este niño, curiosamente, sin tener ningún antecedente en la familia, su madre y su padre eran hijos de labradores, gente muy pobre, muy humilde. Su madre era analfabeta. Cuando su padre fue a terminar la carrera de medicina, tuvo que dejar el puesto de Ayerbe. Luego, si al lugar, por no extenderme mucho, diré por qué tuvo que ser así. Pero las cartas que se tuvo que ir a estudiar a Zaragoza para terminar la carrera, las cartas en las que le contaba a su familia cómo estaba y en las que recibía noticias de cómo estaba el resto de la familia, las escribía Santiagué, porque su madre no sabía escribir. Así que eran una familia muy humilde, sin ningún tipo de antecedente, pues digamos, cultural, y sin embargo al niño le dio a los 7 u 8 años por dibujar. Y fijaros qué dibujos tan increíbles hacía, ¿no? Porque este es un dibujo que como dice él en sus memorias, pues reproduce algunos. Este es de cuando tenía 7 u 8 años y es la ermita del pueblo de Ayerbe, pero tiene dibujos realmente increíbles. Dibujaba también que llamó la atención en los años venideros a los maestros de la escuela diferentes en las que estuvo, pero a quien no llamó la atención fue a su padre. Este es don Justo. Justo Ramón es un personaje que también merece una conferencia, ¿eh? Justo Ramón fue el tercero de los hermanos de un labrador y por tanto no le tocaba heredar nada según el derecho aragonés, y cuando tenía pues 8 o 10 años fue dado como mancebo a un barbero y se leyó los libros que tenía aquel hombre y aprendió a leer por sí mismo, y después con 15 años decidió que iba a hacerse cirujano. Entonces no había la carrera de medicina, y para hacerse cirujano barbero pues tuvo que irse a Zaragoza él solo, y en Zaragoza pagarse los estudios mientras ejercía su propio oficio, el que había aprendido de barbero. Con tan mala suerte de que a mitad de la carrera cambió la ley española y dijeron que bueno, pues que tenía que ser en otra facultad que no fuera libre. Zaragoza no la tenía, se tuvo que ir a Barcelona. Se fue a Barcelona andando desde Zaragoza. Tardó 7 u 8 días y en Barcelona se volvió a ganar la vida como barbero mientras estudiaba la carrera, entonces no era de medicina, de cirujano. Y así consiguió el puesto que tenía cuando nació Santiagué. Pero claro, un hombre así, cuando veía a su hijo perder el tiempo haciendo dibujos, pues se ponía de los nervios. Así que no le gustó nada que su hijo dibujara, y eso que pues tenía una capacidad increíble. Este es el castillo de Loarre, un castillo maravilloso, dicen que el mejor conservado de la época románica de toda Europa, y está muy cerca de Ayerbe. Y esta es la lámina que con 9 o 10 años, como él mismo dice, pues hizo Santiagué, ¿no? O sea, que era realmente un dibujante excepcional. Y uno de sus profesores, que por cierto era, por lo visto, un pintor afamado en aquella época en Huesca, pues se empeñó en que este niño tenía que ser pintor, pero bueno, el padre de ninguna manera. Es curioso que el padre, para quitarle de la cabeza de su hijo la intención de ser pintor, pactó con un revocador. Un revocador era alguien que fue a Ayerbe a mejorar las pinturas que había por dentro pero la pintura de la pared de la iglesia. Pero entonces el médico del pueblo, que era el padre, se enteró y le dijo: oiga, mire, vamos a hacer una cosa, le voy a traer a mi hijo, que le va a traer unas láminas que ha hecho él. Usted no sé si las verá bien o mal, pero yo le doy este dinero y usted dice que es lo peor que ha visto en su vida, que están fatalmente hechas y que no valen para nada. Y claro, pues ejecutaron el plan con la intención de quitarle al niño de 10 o 11 años la idea de la cabeza de ser dibujante. Pero claro, Santiago era muy listo, y cuando se dio cuenta que le enseñaron un pintor de brocha gorda, dijo: pues esto debe estar pactado por mi padre. No le hizo mucho caso. El caso es que su mérito con la pintura y su facilidad para la pintura también le trajo problemas. Uno de los problemas que le trajo es que hacía muchas caricaturas. Entonces hacía caricaturas de los maestros del pueblo y era frecuente que lo encerraran. En uno de estos encierros, por lo visto, el castigo que tenía la escuela pública de Ayerbe estaba debajo de la plaza, en un sótano. O sea que a los niños, cuando los castigaba el maestro, los encerraban en un sótano. Díselo ahora a los profesores de hoy día, ¿no? Bueno, ahí lo metían al tío, pues al chaval, el tiempo que hiciera falta, ¿no? Y él estaba en esta, cuenta en sus memorias que estaba, bueno, esto es una recreación que he hecho yo a través de la inteligencia artificial, pero
un buen día, estando ahí por una de las ranuras del suelo de la mazmorra, en fin, del sótano donde estaba encerrado, era mucho más pequeño que esto, evidentemente, entraba la luz y vio reflejado en el suelo o en una de las paredes bajas del sótano donde estaba, vio reflejado exactamente toda la plaza de Ayerbe. Aquello, claro, lo maravilló por completo, porque acababa de descubrir sin quererlo el principio de cámara oscura que luego pues Leonardo da Vinci recreó y que todos ustedes podrán imaginarse que es la base de la fotografía. La base de la fotografía es esta capacidad que tiene la luz de entrar por un diafragma pequeño e impresionar exactamente con la misma proporcionalidad las imágenes que están fuera. Pues dice dos cosas en su autobiografía. Uno, que descubrió aquello, lo dejó maravillado, estuvo jugando a hacer más grande o más pequeño el agujero y veía que cambiaba la diafaneidad con la que se veía en el suelo la imagen que se representaba. Y la segunda cosa que le impresionó mucho fue que había otros niños castigados como él y cuando se lo hizo ver ninguno hizo caso. Déjanos. Oye, mira que esto se ve aquí. Venga, sigue jugando las cartas o lo que estuvieran jugando, ¿no? Dice que aquello le chocó, no fue la única vez en su vida que le chocó, digamos, un poco lo rudimentario de la manera de ser de la gente que le rodeaba, ¿no? Pero bueno, era el mundo en el que él había nacido y en él tenía que convivir. Ya en Huesca, ahora veremos por qué se fue a Huesca a estudiar el bachillerato, entró en contacto con los fotógrafos, que empezaba entonces la fotografía de los pueblos que iban de un pueblo a otro haciendo fotos a la gente por dinero. Bueno, esto cualquiera que tenga una cierta edad, si están por ahí mis padres, que sí que los veo, sabrán que, pues, que sus padres tienen una única foto o dos fotos que están sacadas de esta manera, ¿no? Llegaba al pueblo de Zamora o de Huesca el fotógrafo y la gente iba, se ponía sus mejores galas, se hacía la foto y luego la cobraba. Entonces él se metía en la zona donde revelaban y por primera vez tuvo la capacidad de ver esta revelación pictórica que a él también le pareció maravillosa. La otra cosa que le sorprendió es que cuando le preguntó a los que llevaban ese negocio, oye, pero ¿esto cómo sucede? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No tenían ni idea. O sea, también le sorprendió que aquellos señores se ganaran la vida haciendo algo que no sabían cómo funcionaba, ¿no? Pero era así. Él se quedó toda la vida con la historia de la fotografía y fue un gran fotógrafo. Fijaos esta fotografía hecha de su entonces novia, también del castillo de Ayerbe, todos son fotos, las que pongo aquí son fotos hechas por él mismo, de su familia cuando estaban en Valencia. Está igual. Se puede ver algún detalle curioso como tiene el pulsador aquí, porque era una cámara que, claro, él tenía que manejar a distancia y cómo entonces él sabía que el tiempo de revelado era muy importante, no os mováis, y cómo coge la mano del niño pequeño para que no la mueva, porque si la movía, entonces el tiempo de exposición hacía que entonces, bueno, pues lógicamente no estaba muy avanzado esa tecnología y si se movían un poco salía movido. Tiene fotos, pues bueno, pues en la Sierra de Madrid y esta es la última que consta porque se hizo muchos autorretratos. Tiene muchas fotografías de sí mismo y esta es la última que se hizo ya mayor, pocos meses antes de morir, pero hay muchas. Fue un gran aficionado a la fotografía. Incluso está este testimonio que he sacado de este libro de Laín Tragoy Albarracín, en que él escribe al Instituto de Huesca. Bueno, tenían esta manera de escribir de la gente del siglo XIX, muy distinguido amigo. La letra de Ramón y Cajal era famosa, como toda letra de médico, por ser ilegible. Pues bueno, daba las gracias al claustro del Instituto Oscense, donde gracias a la enseñanza recibida germinó en mí hace 58 años la curiosidad científica y artística. Les mando un abrazo de este exalumno de ese centro docente, la expresión de mi respeto y amistad perpetua, o fervorosa, perdón. Y mandaba esta foto que es curioso porque era una foto que se llama estereoscópica. Es decir, él llegó a hacer fotos estereoscópicas. Es que es esa foto que tú hacías la foto y luego ponías y parecía que era tridimensional. O sea, que era un fotógrafo muy avanzado para su época, un gran dibujante, un gran fotógrafo que incluso llegó a ganarse la vida fabricando emulsiones que había inventado él. Ya mayor se quejaba de que si hubiera vivido en un país industrial hubiera podido vender aquellas emulsiones y la cantidad de dinero que se consumía en España comprando emulsiones que venían todas de Alemania. Que si él hubiera podido industrializar la que inventó, pues le hubiera ahorrado al país en una enorme cantidad de millones de pesetas y también se hubiera enriquecido. Pero bueno, se ganó durante un tiempo breve, lo pone también en recién casado, era una manera de mejorar su exiguo sueldo. Así que tenemos una persona que tenía muchas inquietudes, un niño ya desde joven pues que le gustaba mucho la naturaleza, que le gustaba
pues los juegos, las travesuras. Voy a poner algún ejemplo de cómo esto le trajo problemas a lo largo de su devenir escolar. En el año 1860, pues su padre lo mandó a los Escolapios a que empezara el bachillerato. Lógicamente, en Ayerbe había escuela elemental y ya está, no lo pasó nada bien. Gran parte de su sentimiento antirreligioso, entre los muchos documentos que he leído sus 4 testamentos. Ramón y Cajal testó 4 veces. La primera de sus testamentos, pues lo hizo con su mujer y pedía ser enterrado en el cementerio, se declaraba católico apostólico romano, pero ya en el último hizo un codicilo donde decía que, bueno, que lo enterraban si su mujer había fallecido antes que él, donde estuviera su mujer. Y si no, junto a Azcárate. Los que no sepan quién era Azcárate, Azcárate fue uno de los fundadores del Instituto Libre de Enseñanza y como se había declarado agnóstico, fue enterrado fuera de terreno sacro, en el cementerio a las afueras. Y entonces aquello se ve que le molestó a él en vida y pidió ser enterrado junto a Azcárate. Luego, evidentemente, su mujer murió antes que él y está enterrado en el cementerio de Almudena junto con Silveria, con su mujer. Pero bueno, gran parte, creo yo, que ya digo que me he leído mucho de lo que escribió el propio Cajal, si no todo, gran parte es por lo injusto que se sintió tratado por los escolapios, que dicen que los escolapios de Jaca, que era donde estaban, que realmente se dedicaban solo a que memorizara y no le hacían pensar, y que era un niño que le gustaba pensar. Bueno, por lo menos le permitió conocer todos los alrededores de Jaca, que también fotografió y dibujó y lo pasó bomba alrededor y en sus juegos por el río Aragón. Que era un niño travieso. Ese verano, cuando volvió de Jaca, bueno, pues fabricó, esto es una anécdota famosa, fabricó un cañón con una, no es este, pero debía ser muy parecido a este, porque tal y como lo describe que lo hizo, pues hizo algo parecido, de un tronco de un árbol, lo ahuecó, le puso metal alrededor, fabricó la pólvora, bueno, y pegó un bombazo que destruyó por completo la puerta de una huerta, de un huertano de ahí de Ayerbe. Con motivo de aquello, y en connivencia con su padre, el alcalde de Ayerbe lo encarceló. Cajal estuvo en la cárcel 3 días y además sometido a ayuno completo, que violó porque su madre a través de la ventana de la cárcel le pasaba bocadillos. Pero bueno, que en fin, que fue un niño. Entonces al año siguiente su padre decidió cambiarlo y lo mandó a Huesca. Lo mandó a Huesca, al instituto al que luego él agradecía lo bien que lo habían tratado. Allí estuvo mejor, en aquel instituto de secundaria de Huesca. Y pongo esta figura de Jorge Azcón, que es el actual presidente de la Comunidad de Aragón, porque se llama igual que el malote chulete del instituto cuando llegó, que se llama Azcón. Y lo menciona allí en sus memorias, dice que Azcón era pues el chulete del patio y les pegaba a todos. Y como era tan competitivo Santiagué, aunque era 3 años mayor que él, era un tío tan inteligente y tan increíble, ¿no? Realmente es una figura increíble que, como vio que muscularmente no podía con él, un niño de 13 años frente a uno de 16, pues decidió hacerse un experto en el lanzamiento de la onda. Llegó a publicar un tratado, está publicado el tratado sobre la onda, cómo manejar la onda y cómo elegir los proyectiles, y hacía incluso balística, y era tan increíblemente certero con la onda que no había nadie que se atreviera a competir con él en las pedreas que tenían habitualmente, que tenían unas pedreas tremendas. El tal Azcón decidió que mejor se pasaba al enemigo y se hizo amigo acérrimo de Santiagué con tal de no recibir una pedrada en la cabeza que alguna recibió. Claro, todas esas travesuras llevaban a que su padre, cuando llegó el año siguiente, pues decidiera que tenía que ir su hermano Pedro, era el segundo de los hijos, tenía que ir a estudiar, y el padre pensó que la influencia de Santiago iba a ser mala para Pedro. Ya habían tenido de todo en la infancia en Ayerbe y entonces habían llegado a fugar los dos juntos. En fin, bueno, la historia de Pedro da también para otra conferencia, la de Pedro, Ramón y Cajal, también es una historia increíble, pero bueno. Entonces lo que hizo para separarlos fue que a Santiago lo metió interno con un barbero y estuvo todo el año trabajando como el propio padre había hecho. Y dijo, bueno, mira, tú vas a aprender un oficio porque yo no me fío que tú seas capaz de acabar el bachillerato. Entonces, en el año 1866 él estuvo trabajando de barbero. Luego esto, curiosamente, le sirvió también bastante para su vida científica. Luego veremos por qué. Y al año siguiente, como no había mejorado, el padre pensó, lo dice él, que era lo más diametralmente opuesto en el orden profesional y sentimental a la poesía, las emociones y bellezas del arte pictórico, porque como seguía dibujando y el padre estaba cabreado, dijo, pues nada, lo meto de zapatero remendón. Así que lo metió de zapatero remendón, y es increíble también porque el zapatero con el que estuvo consta que le escribió al padre diciendo, oiga, su hijo es una joya, hace unos zapatos como no hace nadie, así que le pido por favor que me lo ceda ad eternum, porque yo quiero le auguro una brillante carrera como zapatero, porque era un artista, porque
Santiago Ramón y Cajal tenía la vis artística, entonces realmente hacía unos zapatos diferentes. Bueno, después de una conversación al verano siguiente, de padre e hijo, el hijo decidió volver a estudiar si el padre le dejaba que dentro de las asignaturas diera dibujo. El padre decidió en esto y bueno, pues terminó, había perdido un año, pero estuvo un año de zapatero remendón, pero consiguió acabar los estudios. Decir también que el padre se había enfadado y lo puso de zapatero porque Santiago Ramón y Cajal había leído todas las obras románticas, las de Víctor Hugo, las de Julio Verne. Siempre admiró enormemente a Julio Verne y no las había leído porque su padre las tuviera en casa, sino porque como era un gamberro, trepaba por las ventanas de los vecinos de Ayerbe y entró a robar en casa del confitero, entró a robar los pasteles. Pero se encontró que el confitero, cosa sorprendente, nadie lo esperaba, era un hombre cultísimo y en el piso de arriba tenía infinidad de libros, incluso algunos para entonces prohibidos, pero prohibidísimos. Entonces lo que hizo Santiago, para que no lo pillaran, es que cada noche se llevaba un libro, se lo leía y lo devolvía, se llevaba otro libro, se lo leía y eso. Dice que fue el mejor verano de su vida, lo estuvo haciendo 2 veranos y durante esos veranos pues se leyó prácticamente, y esto luego le sirvió también mucho a la hora de su labor científica, incluso a la hora de haber sido capaz de escribir sus memorias y su autobiografía. Escribió muchas cosas que no son científicas, muchas, y están muy bien escritas, se leen con mucha facilidad, con el lenguaje del siglo XIX y principios del XX, muy recargado a veces de adjetivos, pero realmente se leen con mucha facilidad. Y por último, ya como muestra de lo rebelde que fue, pues se casó contra la voluntad de su padre, porque claro, el padre lo que quería es que se casara, ya el hombre había acabado la carrera, pues que se casara con alguien de un cierto nivel. Pues no, él le gustó una chica que se encontró por la calle un día, la siguió y se casó con su mujer. Fue tan grande y tan franco el enfado que a su boda solo fue su hermano Pedro, que era 3 años más joven o 2 años más joven. Ni sus padres ni sus hermanas, las pobres hermanas no pudieron decidir, fueron permitidas ir a la boda, así que se casó solo. Y esto fue porque los padres no aceptaban a la mujer, que luego demostró que era una mujer de mucha valía para el tipo de carácter que tenía este hombre. Y bueno, por dar algún detalle más de la personalidad tan increíble que tenía Ramón y Cajal, bueno, pues también esto es un autorretrato suyo. Fue una de las primeras personas en España que se hizo culturista, efectivamente. ¿Por qué se hizo culturista? Bueno, pues cuando él llegó a estudiar medicina a Zaragoza, como venía de un ambiente rural, pensaba que eran todos unos urbanitas y que se los iba a liquidar rápido. Entonces, en los concursos de pulso, pues pensaba que iba a ganarle a todos y llegó uno, pum, y le ganó. Y como era tan competitivo, le molestó tanto esto que dijo, pues yo tengo que fortalecerme para ganar. Y al final, efectivamente, dio con un profesor de gimnasia al cual, como no tenía dinero, le pagó le dejó que iba fuera a su gimnasio, era de los primeros que había en Zaragoza. Y consta que la manera que tuvo de pagarle fue explicándole anatomía. Porque era mucho profesor de gimnasia, pero no conocía los músculos. Y Santiago Ramón y Cajal era estudiante de medicina, sí los conocía. Así que de esta manera se hizo un hombre enormemente musculado. Pero enormemente musculado. Ganó la facultad, había que le ganara un pulso. Y era una persona que, bueno, pues tiene varias fotografías en las que se le ve en poses un poco peculiares para la época y para el aspecto, ¿no? Desnudo completamente, con un taparrabos, en fin, haciendo cosas. Tenía una faceta, una personalidad realmente relevante. Por ejemplo, fundó un club excursionista, el Gaster Club, cuando llegó a Valencia. Ahora veremos por qué llegó a Valencia, y hay muchas fotos de aquella época. Y otra cosa que poca gente sabe es que fue un grandísimo hipnotizador. Él en Valencia puso una consulta de hipnosis gratuita por completo gratuita, porque lo hacía solo por curiosidad. Era un científico, por experimentar. Y bueno, cuando él llegó, lo escribe en su memoria, él llegó a la conclusión, había leído a Freud, y llegó a ser capaz de hipnotizar a cualquiera, por ejemplo a su mujer. Le vino muy bien porque su mujer había pasado un gran dolor, en todos los partos no había epidural, en todos los partos los había sufrido muchos, y él fue capaz en los 2 partos que le quedaban, quinto y sexto, tuvo 6 hijos Silveria con Ramón y Cajal. El quinto y sexto parto fueron indoloros porque hipnotizó a su mujer antes de cada parto. Pero él llegó a la conclusión de que la hipnosis no curaba ninguna enfermedad, de que la hipnosis solo curaba enfermedades del alma, y que, bueno, que él era un médico que no quería dedicarse a eso, así que la dejó. Pero bueno, Silveria se quejó de que lo hiciera gratuito porque, por lo visto, en la manzana en la que vivía en Valencia, la cola de gente daba la vuelta a la manzana
para que el catedrático de anatomía, que era lo que era entonces don Santiago Ramón y Cajal en Valencia, que era hipnotizador aficionado, les quitara sus dolencias. Evidentemente lo que la hipnosis corrige muy bien es el dolor, si son capaces de hipnotizarte. Entonces había mucha gente que iba por dolor a que la tratara. Y otra de sus facetas menos conocidas es que fue un gran ajedrecista. Por ejemplo, cuando llegó a Barcelona, que también se mudó a Barcelona, como había sido militar, ahora veremos por qué, tenía acceso al casino militar y ahí estaban los mejores jugadores de ajedrez de Barcelona. Y bueno, pues algún día perdió una partida y entonces se obsesionó de tal manera que solo estudiaba libros de ajedrez, y llegó un momento que dice su autobiografía que se impuso la norma de: mira, voy a hacer una cosa, voy a ganar a todos, y cuando haya ganado a todos no vuelvo a jugar al ajedrez. Según él, lo cumplió a rajatabla. Yo creo que no, porque tiene algunas fotos ya mayor de veraneo jugando al ajedrez en la Sierra de Madrid, pero él dice en su autobiografía que cumplió su palabra y nunca más volvió a jugar al ajedrez, porque descubrió que el ajedrez quitaba mucho tiempo y que él no podía permitírselo, quitaba mucho tiempo de las partidas y también de estudio. Pero fue un gran ajedrecista. De hecho, batió a todos los jugadores de ajedrez de Barcelona, o al menos eso cuenta él en su autobiografía. Pero claro, un poco ya delimitado lo que es Cajal el hombre, que es a donde yo quiero ir, a que todos ustedes se den cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, pues yo lo resumo de esta manera. Era un joven rebelde y romántico, con un acusado sentido de la independencia, que amaba la vida al aire libre, tenía muy claras inclinaciones artísticas, y todo esto, la verdad, chocó bastante con el concepto de mundo que tenía su padre, que era un hombre que, como he muy brevemente delimitado, se había hecho por completo a sí mismo, y que pensaba que el arte pues era tonterías para ricos y que una persona como él o su hijo no se podían permitir. Y también chocaba con el entorno que le rodeaba, que era un entorno rural duro. Pues ya he puesto algún ejemplo de que los niños, que sus condiscípulos, pues aquello de la cámara oscura no les llamaba la atención. Era en realidad la gente sin imaginación, ¿no? Eso es quizá lo más triste que le puede pasar a una persona, pero bueno, estaba rodeada de gente, de no mucha gente con imaginación, o los mismos fotógrafos que hacían una cosa que era maravillosa y sin embargo no sabían parar a pensar cómo se hacía. Pero bueno, pues por todo ello quizá está un poco fuera de contexto y resultaba un poco excéntrico. El caso es que cuando uno piensa realmente lo que le pasaba, esta es una reflexión mía, no lo dice él, lo digo yo, de leer lo que él ha escrito, fundamentalmente sus extensísimas memorias. Yo creo que realmente lo que él aspiraba era la trascendencia. O sea, realmente la trascendencia era lo que le impulsaba, por eso trataba de plasmar todo aquello que veía, primero con el dibujo, luego con la fotografía. Después, pues quería ser el mejor en las peleas de pedradas, y luego el que ganaba a los pulsos o el que ganaba al ajedrez. De alguna manera le importaba mucho lo que los demás pensaran de él. Le importaba mucho que los demás tuvieran de él un alto concepto. Y esta mentalidad y esta manera de ser lleva a que cuando él acaba la carrera de medicina no brillantemente, o sea, hace una carrera normalita, nunca fue un gran estudiante, no que fue un estudiante malo. Bueno, pues que no destacó durante la carrera. Él no sabe realmente qué dirección va a tomar en la vida, pero yo creo que sí, de alguna manera consciente o inconsciente, él tiene como objetivo que su figura quede en la memoria de la gente, ¿no? Y en esta tesitura, recién acabada la carrera, pues tiene un día una conversación con un compañero, aquí lo cuenta, que están hablando del porvenir, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y entonces Cenarro, lo nombra, es su compañero, le dice que se va a hacer militar, porque quiere entrar en el ejército, porque el ejército consiste en cambiar diariamente de escenarios, presenciar espectáculos emocionantes y pintorescos, y bueno, que fíjate, podemos ir a Puerto Rico, Cuba, África, Filipinas. Total, que habló con Cenarro, se convenció, llegó a su casa y dijo a su padre de que me voy a hacer médico militar. Claro, el padre, ¿qué dices? El padre, el hombre, tenía los pies en el suelo. Lo único que vas a hacer es que te maten, te van a dar un tiro, pero si la vida de militar es arrastrada y tal, ¿ya? Con perdón de los excesos militares que aquí nos acompañan, en aquella época. Supongo que ha mejorado, aunque bueno, el servicio a los demás siempre tiene muchas servidumbres. Lo cierto es que, bueno, como era muy rebelde, se hizo médico militar, y yo creo que se hizo médico militar, bueno, lo hice él también, porque quería ver mundo, porque quería salir. Y bueno, primero tuvo un devenir en la Tercera Guerra Carlista, sin entrar en fuego, pero enseguida se presentó voluntario y lo mandaron a una de las revueltas que había en Cuba. No fue todavía, por supuesto, la revuelta final en la que los
los secesionistas cubanos alcanzaron la independencia, pero sí una de aquellas que hubo muchas. Y bueno, fijaros que acuarelas pintó Cajal de su estancia en Cuba, ¿no? En La Manigua. Esto es una pintura que él dibujó del paisaje que veía. O sea que realmente consiguió lo que quería, que era ir a territorios ignotos y excéntricos. No, él dice que no, por motivo ético, no quiso presentar las cartas de recomendación que le había dado su padre, que tenía un amigo íntimo que era militar, para que no lo mandaran al peor puesto, pero realmente yo creo que es que él no quería estar ahí en La Habana o en Santiago de Cuba, lo que quería era ir a la selva y ver paisajes, y bueno, pues lo mandaron a la selva. Entonces se fue una trocha, las trochas pues estaban en sitios donde era fácil enfermar y, como era de esperar, cuenta su devenir, los soldados que estaban a su cargo morían como chinches, no por ataques del enemigo, sino fundamentalmente por las enfermedades tropicales, y él también adquirió la malaria. Estuvo a punto de morir, estuvo a punto de morir cuando lo repatriaron, pues viajó muy, muy, muy grave en el barco de vuelta. Varios de los compañeros que viajaban con él fallecieron durante el trayecto. Él se salvó, tuvo que ir a hacer varias curas, y su cuerpo ya no se recuperó realmente nunca. Siempre, empezó a perder el pelo. Podemos decir, lo hubiera perdido de todas maneras. Su hermano Pedro no lo perdió, ¿no? Y su padre tampoco, eran los dos. Se encorvó, perdió toda su masa muscular, tuvo problemas pulmonares, en fin, que realmente le pasó mucha factura a su estancia en el ejército. Podemos decir que descubrió que no era todo lo que relucía. Entre otras cosas, perdió la salud. Le permitió, lo dice él, ahondar más y mejor en el alma de sus compatriotas. Por ejemplo, presenció algunas cosas que no le gustaban nada, desde el heroísmo de los soldados hasta la corrupción de algunos mandos intermedios que pues hacían negocios, y que aquello él lo llevó siempre como un puñal de corazón. Pero decidió que si ya no podía ser explorador de esta manera, porque no le daba la salud, pues que a lo mejor podía hacerse explorador de otra manera. Todo esto, vuelvo a decir, esto está sacado de mi cosecha. Al fin y al cabo soy neurólogo y algo entenderé de la psique de los hombres. No conocí, para mi desgracia, a Ramón y Cajal, pero he leído mucho de él. El caso es que él quizá pensó que iba a explorar lo desconocido en vez de a pie, lo iba a explorar de otra manera. ¿Y qué hay más desconocido que el cerebro? ¿O qué había entonces más desconocido que el cerebro? Cuando vuelve enfermo y desanimado, pues su padre, imagino, todos los padres, dijo: ¿ves? Ya te lo dije, te dije que esto pasaría. ¿Me quieres hacer caso? Mira, tú no vales para ver enfermos, porque no tienes paciencia, porque no tienes... Tú tienes que ser profesor. Y lo convenció para que se presentaran unas oposiciones, también con ayuda del decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que era amigo de su padre, y se presentó unas oposiciones de profesor ayudante de anatomía, y allí estuvo muchos años, desde el 75 al 83, estuvo explicando anatomía. Yo he estado en la Facultad de Medicina de Zaragoza y me han enseñado las láminas del atlas que dibujó. Esto es un atlas, está allí, lo tienen allí, es increíble. O sea, el tío dibujó un atlas para los estudiantes porque daba clases de anatomía, que es mejor que ningún atlas de los que se comercializan. Ahí lo tienen. Ya digo que era un dibujante excelso, hizo infinidad de disecciones, entre otras cosas porque su padre también era profesor de anatomía. Ya digo que la vida de Justo Ramón da para otra conferencia, pero durante ese tiempo su padre lo animó a que se presentaran las oposiciones que había de profesor, de catedrático a lo largo del país. Cuenta también con mucho amargor Santiago Ramón y Cajal, pues el tema de las oposiciones. Realmente las oposiciones, yo soy catedrático, como han dicho al presentarme, no tienen nada que ver las que yo he hecho con las que hizo. Esas oposiciones eran durísimas, duraban muchos días, eran terribles realmente, te dejaban exhausto, y encima muchas veces estaban ya dadas, como decía Ramón y Cajal. O sea que antes de llegar todo el mundo decía: ¿quién es el candidato oficialista este? Decía, bueno, pues nada. El caso es que él era tan bueno, que al final consiguió ganar la plaza de catedrático de anatomía en la Facultad de Medicina de Valencia. Y allá que se fue, en el año 1884, esta es una foto, uno de los muchos autorretratos que tiene, de justo de ese año. Él se fue hacia Valencia y empezó a ejercer de profesor de anatomía, no de histología. Entonces, en la carrera de medicina no existía la asignatura de histología, porque realmente todavía no había empezado a describirse nada de lo histológico, o prácticamente nada. Pero estando de profesor, fijaros, que cogió la cátedra en el año 84, en el año 87 fue un momento decisivo en su vida, y si me lo permitís, la vida de la humanidad, porque ese año a él lo nombraron tribunal de una oposición en Madrid. Todas las oposiciones se hacían en Madrid, entonces él desde Valencia tuvo que viajar a Madrid
Y estando allí, pues como las oposiciones eran tan largas y duraban tantos días, pues bueno, luego el tribunal, me imagino que hacía una cierta vida en común, se iban a comer juntos, y entonces lo llevaron a ver a un médico valenciano. Él venía además de Valencia, así que algún nexo de unión habría, Luis Simarro. Este es un cuadro que le pintó Sorolla, que también era valenciano. Ahí está el cuadro de Simarro a su microscopio, porque Simarro, que era valenciano, médico valenciano, había estado en París y volvió a Madrid y montó en Madrid un laboratorio privado de microscopía. Y en dicho laboratorio, Simarro enseñó por primera vez a Santiago Ramón y Cajal el método de Camilo Golgi. Voy a ver si soy capaz de explicar esto. Ramón y Cajal, cuando ejercía la cátedra de anatomía en Valencia, ya antes de esto, lógicamente, tenía que haber hecho el doctorado en medicina. El doctorado en medicina no era como ahora. El doctorado en medicina había que examinarse de 5 o 6 asignaturas que eran fijas y hacer un examen también en Madrid. Entonces, cuando él estuvo haciendo el doctorado en Madrid, era profesor ayudante en Zaragoza, se matriculó por libre porque no tenía dinero para vivir en Madrid, se estudió las asignaturas y luego fue a examinarse. También los exámenes duraban unos días. En esos días, uno de los profesores que tuvo fue Maestre de San Juan. Y Maestre de San Juan era profesor de una asignatura obligatoria del doctorado, que no de la carrera, que era anatomía patológica e histología. Y Maestre de San Juan, por primera vez, le puso un microscopio y le enseñó lo que se veía al microscopio. Y él recuerda todavía cómo vio moverse a los eritrocitos por el mesenterio de una rana que tenían expuesta. Fijaros, la rana estaba viva, su mesenterio expuesto, y estaban mirando cómo se movía la circulación sanguínea. Quedó tan impresionado de aquello, aunque era profesor de anatomía, consiguió y ganó un microscopio. ¿Cómo lo consiguió? No sé si me estoy enrollando mucho, porque la vida de este hombre es tan increíble. Lo consiguió porque estando en Valencia hubo una epidemia de cólera. Una epidemia de cólera en España gravísima. Una epidemia que se hizo famosa por otro gran médico español que se llama Doctor Ferran. Hay una calle casi al Doctor Ferran en cada ciudad de nuestra patria. Y el Doctor Ferran, que era catalán, dijo que tenía la cura para el cólera. Bueno, vinieron médicos de todo el mundo a ver si era cierto, porque el cólera mataba a la gente. Acababa de ser descrito hacía pocos años el motivo del cólera, que era el Vibrio cholerae. Lo había descrito un médico que todo el mundo conocerá, si lo pronuncio bien, el doctor Koch. Entonces, el Vibrio cólera era la causa de la enfermedad, y lo que decía Ferran es que él inmunizaba a la gente inyectándoles Vibrio cólera, pero amortiguado. Al final se demostró que tenía razón, y por eso tiene una calle en cada sitio, y el método de Ferran es una vacuna. Lo que nos ponemos ahora muchas veces son las bacterias o los virus atenuados, atontados, de manera que no nos van a provocar enfermedad, pero nuestro sistema inmune los reconoce, y luego cuando venga el vibrio fuerte, el que está suelto, ¿no?, el salvaje, o la bacteria fuerte, va a ser capaz de eliminarla. Bien, pues en la Diputación de Zaragoza, aunque él estaba en Valencia, encargó un informe sobre la vacuna del doctor Ferran y el método de inmunización a un médico que era de Zaragoza, pero que se acaba de ir a Valencia, que era Ramón y Cajal. Hizo un informe tan bueno, que en premio y sin que estuviera estipulado, la Diputación de Zaragoza le regaló un microscopio. Así que Ramón y Cajal tenía un microscopio, que no es que fuera muy bueno, un Beric, y con este microscopio él era profesor de anatomía, no de histología, pero había por su cuenta, y ya ahora vamos a su infancia, sabía de animales, entonces fue capaz de capturar animales, sabía de fotografía, así que fue capaz de preparar las emulsiones que hacía falta para que se fijaran los tejidos y se pudieran ver al microscopio, y había sido barbero. Tenía un pulso tan fino que luego sus alumnos decían que no utilizaba el microtomo. Era capaz de cortar a mano con una cuchilla afilada los cortes de los tejidos con micras de diámetro, lo cual a mí me parece increíble, porque una micra es 0,01 milímetros, pero se ve que Ramón y Cajal tenía un pulso de barbero increíble, ¿no? O sea, que todo aquello que había sufrido en su infancia, luego mira tú cómo la vida te paga, le vino tan bien. Así que él había ya mirado y había visto tejidos al microscopio, pero había un tejido que nunca había podido ver al microscopio, que era el tejido nervioso, porque el tejido nervioso no se teñía, lo único que se veía era una magaña que era indescifrable. Entonces Ramón y Cajal había visto músculo, había visto hígado, había visto mesenterio, había visto un montón de cosas y le gustaba la microscopía, pero no había sido capaz jamás de ver tejido nervioso.
Y cuando llegó allí en este tribunal y por casualidad y fue a visitar a Simarro porque era valenciano, y iría con un amigo, venga, vamos a ver a este que ha venido. Mira, tiene ahí una cosa de microscopía, pues a mí me gusta la microscopía. Entonces le enseñó unas preparaciones de sistema nervioso, teñidas con un método que había inventado un italiano que se llama Camillo Golgi. El método de Golgi es el que se llama el método argéntico. El método de Golgi lo que hacía es que teñía de negro las neuronas. Pues claro, dice uno, Golgi lo había inventado hacía ya muchos años, ¿eh? Cuando se acerca al microscopio de Simarro Cajal es el año 1887 y el método de Golgi es de 7 años antes. Pero había pasado por completo desapercibido para la ciencia por 2 motivos. El primero, porque escribía en italiano. Después Cajal se quejó de que gran parte de sus hallazgos salieron 50 años después o 30 años después y él los había escrito antes en español, pero nadie leía español, ¿no? Entonces los alemanes y los franceses y menos los ingleses, sobre todo los alemanes, ¿no? La ciencia se expresaba en alemán y los alemanes no entendían italiano. Y en segundo lugar, porque los pocos que lo entendieron cuando intentaban reproducir el método no les salió nada. Y es que efectivamente el método de Golgi era muy errático. A veces te teñía bien las células y otras veces no. Así que, como este era un tozudo aragonés, se quedó con la idea y cuando volvió a Valencia, con su estudiante de doctorado, Luis Bartual, empezó a modificar el método, dice, con toda la paciencia de la que yo soy capaz. Entonces, él consiguió, o sea, el método de Golgi primero utilizaba una fijación con un bromuro y después, bueno, no me da cuento, le ponía sales de plata. Él lo que hizo fue que modificó los tiempos y hizo una doble impregnación argéntica. Lo puso 2 veces en sales de plata. Y con esto empezó a ver lo que nadie había visto. Empezó a ver esto, ¿no? Y fijaos, por eso digo yo que creo, estos son palabras textuales de su autobiografía, ¿no? Dice, natural era que tarde o temprano abordarse la fina anatomía del cerebro humano, con razón considerado la obra maestra de la vida. Conocer el cerebro equivale a conocer el cauce material del pensamiento y la voluntad. Qué triunfo desbrozar su zarzal neurológico, la noble y enigmática célula del pensamiento. Y este tipo de frases que también vienen seguro de sus lecturas románticas, ¿no? De la época de Hierve. Como el entomólogo a la caza de mariposa de vistosos matices, mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Bueno, no es esta un foro de médico, ¿no? Y por tanto no pretendo aburrir a nadie, pero sí que pretendo llevar al conocimiento de todos ustedes lo increíble y la revolución absoluta que supuso el trabajo de Ramón y Cajal, hecho a partir de ese momento con un microscopio en el desván de su casa. Ramón y Cajal perfeccionó el método de Golgi y fue capaz de explorar sistemáticamente la morfología microscópica del sistema nervioso y emitió la doctrina de la neurona, que es una de las 3 cosas más importantes de la biología, seguramente. De los 51 a los 61 años modificó otro método, lo veremos, y fue capaz de elaborar de cómo funcionaba por dentro la neurona, ahora lo veremos. Y al final de su vida, y ya con sus discípulos Achúcarro y Río Ortega, con otro método de tinción también diferente, fue capaz de definir no solo lo que eran las neuronas, sino también lo que eran las células de la glia. Pero vamos a dar un salto porque cuando Ramón y Cajal entró en contacto con el método de Golgi, estaba en Valencia, pero enseguida ganó la plaza de Barcelona. ¿Por qué se cambió de Valencia a Barcelona? Él en Valencia estaba fenomenal. Había hecho el Gaster Club, tenía un montón de amigos, lo pasaba muy bien, pero se cambió a Barcelona porque Barcelona sacó a la vez tanto Barcelona como Zaragoza, y dicen sus biógrafos que eligió Barcelona en vez de Zaragoza porque no quería estar cerca de su padre, por evitar la influencia de su padre. Me voy a Barcelona. Se fue a Barcelona porque fueron las 2 universidades que antes sacaron una plaza de catedrático de histología y ella había decidido que quería ser histólogo. Y él era catedrático de anatomía en Valencia. Así que se cambió a Barcelona y esos años, lo dicen los catalanes y tienen razón, son los años decisivos de la vida científica de Cajal. Los grandes descubrimientos de Cajal se hicieron en Barcelona, en su etapa catalana, en la etapa en la que era catedrático de histología en la Universidad Central de Barcelona. Y lo que él hizo fue modificar el método de Golgi, mejorar la impregnación. De esta manera fue capaz de hacer lo que ahora van a ver si soy capaz de enseñárselo. Él dice, puesto que la
puesto que la selva... A ver, antes de esto hay que decir una cosa. El método de Golgi era muy errático. Y el propio Golgi, cuando había utilizado... Que era un buen dibujante. Aquí, esto es un dibujo de Golgi. Golgi con su método había dibujado lo que veía y, sin embargo, visto lo que él vio, que era casi la primera vez que se veía el tejido nervioso al microscopio, había habido algunos otros intentos, pero se veía muy mal. Visto lo que él vio, se reafirmó y fue a partir de ese momento el máximo exponente de la así llamada teoría reticular. Voy a ver si soy capaz de explicar qué es esto. Hasta que llegó Cajal, lo que se pensaba es que el sistema nervioso era un retículo. No se podía creer que funcionara a través de células individuales y por circuitos prefijados. Se pensaba que cualquier estímulo llegaba a la vez a un montón de zonas del cerebro y solo de esa manera, y actuando el cerebro como un todo, era capaz de ser tan rápido en sus respuestas. Esta teoría reticular lo que decía es que había una maraña de cables neurológicos que se había ido viendo en los animales más inferiores y que esta maraña estaba distribuida por todo nuestro cerebro. Ya se había expuesto a teoría celular y ya se había dicho que los tejidos estaban conformados por células individuales. Lo que decía la teoría reticular es que, vale, habrá células individuales, entonces no se llamaban neuronas, el nombre se lo dio después Baldeyer, pero estas células emiten unos tentáculos que se fusionan unos con otros. Esta es la clave. La clave está en que todo el mundo creía que los tentáculos de esas células, diríamos ahora los axones, estaban fusionados unos con otros. Y se puede ver muy bien que era lo que pensaba Golgi, porque Golgi lo dibuja así. Estas son las células y cómo todo entremezcla. Claro, Cajal mejoró el método de Golgi e hizo otras dos cosas inteligentísimas que tienen que ver también con su infancia y con su manera de ser previa. ¿Qué fue lo que él hizo? Dijo, mira, si esto es tan difícil de ver, es mejor que yo intente verlo en vez de en un gran bosque, en un jardín. ¿Dónde puedo encontrar un sistema que tenga menos células? Pues en vez de en el hombre, me voy a los animales más inferiores. Voy a ver animales que tengan menos tejido nervioso. Y empezó a experimentar con animales. Ya digo que como había sido un gran aficionado a la naturaleza, pues siempre tuvo fácil cazar sus propias lagartijas y diseccionarlas. La segunda cosa que él pensó es posible que esta fue su gran idea, es posible que esto, seguramente la leyó de alguien, ¿no? Pero bueno, él la puso en práctica, dijo, es posible que el sistema nervioso cuando nacemos no esté conformado, sino que vaya evolucionando, porque si eso es así, será más primitivo al principio. En vez de trabajar con adultos, voy a trabajar con embriones. Así que aquí tenemos una figura también de Golgi, que era un gran dibujante. Golgi está sacado de su página web, de la que hay de la Universidad de Padua, donde él trabajó, y se ve cómo las células se arborizan y se entremezclan. Esto es lo que Golgi veía y dibujaba. Y ahora vamos a ver el momento culminante en el que Ramón y Cajal, en el embrión de una paloma y mirando el cerebelo, llegó al eureka, que es esta. Esta es lo que Ramón y Cajal vio. Vio las células de Purkinje, que son estas, y cómo las células de la capa superior emitían un axón que arborizaba, ya lo dijo él, y así se cumple siempre en ángulo recto el axón, no la dendrita, el ángulo salía, y estas terminales abrazaran como en cesta al cuerpo de las células de Purkinje, que estaban puestas todas en fila, que luego emitían su propio axón, pero él dijo que no en ningún momento llegaban a mezclarse. Se quedaban abrazando esta pera como si de una cesta se trataba, así lo describió él. Y esto era lo que cambió el concepto del sistema nervioso. Es lo que se llama la teoría de la neurona. Las células se comunican unas con otras sin fusionarse, lo que hoy llamamos sinapsis. Hay un espacio entre ellas y en ese espacio se secretan unos transmisores químicos que viajan de una célula a la otra, pero no se fusionan. Esto no lo había dicho nadie. El primero que lo dijo fue Cajal, y así lo describió. En el momento en que Cajal vio la nueva verdad, pues la teoría reticular había muerto. Y así el niño que quería ser explorador, el joven que quería trascender, pues bueno, aquí pongo yo este ejemplo,
el día que vio esto en el embrión de una paloma, había alcanzado su Amazonas, como Orellana. Orellana descubrió y navegó el Amazonas casi por casualidad. Era parte de la expedición de Pizarro, pero se montó en una almadia y ya no pudo volver para atrás, desde la costa casi pacífica del Perú hasta acabar en la costa caribeña a 5 o 6 mil kilómetros de distancia. La fe de Cajal en el método de Golgi le había permitido descubrir un nuevo mundo. Lo que hizo Cajal realmente fue descubrir un nuevo mundo. Empezó a ver el cerebro como nadie lo había visto. Lo que pasó después, bueno, pues sus tinciones maravillosas, son todas estas, fue describiendo la arborización increíble de las neuronas, pero como siempre cada una de ellas era individual y contactaba sin llegar a contactar. Él lo dijo cuando no había microscopio electrónico. Era tan increíblemente meticuloso que fue capaz de describir hasta las espinas dendríticas, que si hay aquí algún médico sabrá a qué me refiero, que después se han confirmado por microscopía electrónica, pero él con su microscopio Zeiss ya había cambiado del Beric a un Zeiss que se había comprado porque había ganado un premio científico. Con este microscopio fue capaz de ver todo esto. Como le ponía nervioso, él descubría una cosa detrás de otra. Se pasaba el día y cada día veía un nuevo mundo, era como Orellana navegando el Amazonas, cada día veía una cosa increíble, pues decía yo, aquí cómo se lo cuento a la gente. Entonces, como las revistas científicas también a día de hoy tienen mucho retraso, le tienes que mandar el artículo, bueno, pues no sé qué, te lo publican un año después, fundó su propia revista. También estaba en Barcelona, que era tierra de imprentas, pagada de su dinero, imprimió 70 ejemplares y todos los artículos de la revista eran suyos, todos, pam, metió 10 o 15 artículos contando 10 o 15 cosas increíbles, esto era increíble. Y esos artículos se los mandó a los 60 sabios más grandes de Europa. Cogió y se los mandó. No le contestó ninguno. Entre otras cosas, como luego algunos le dijeron, mire usted, si es que no lo entendíamos, estaba en español. Así que, ¿qué hizo Ramón y Cajal? Pues lo que hizo fue que se enteró que había un congreso de histología en Berlín y, bueno, el que haya visto la serie de televisión, pues recuerda lo que hizo. Se montó en un tren en tercera clase, viajó desde Barcelona, tuvo la suerte que estaba en Barcelona, pero está en Cádiz, hubiera sido más difícil, llegó hasta Berlín y era tan tozudo, tan meticuloso y no quería errores que llevaba en un bolsillo todas sus portaobjetos con todos sus tejidos perfectamente parafinados y su propio microscopio. Por supuesto, los alemanes tenían allí puestos microscopios por todos lados para que la gente llegara, pusiera su cristal y miraran, pero él no, él llevaba su microscopio, plantó su microscopio y la gente veía ahí un tío moreno de tez aceitunada y no se acercaban mucho, o probablemente la mayoría no habían visto nunca un español. Pero al final él sabía quién era Kolliker, que era el pope de la época. Kolliker escribía en alemán, pero había nacido en Zúrich, y entonces fue y lo llamó, lo arrastró del brazo, se ve en la serie, está bien, yo la vi cuando era niño, y lo sentó en el microscopio. Cuando Kolliker vio aquello, se quedó maravillado, y a partir de ese día, pues ya cambió todo, ¿no? Empezó todo el mundo a hablar de quién es este señor, y bueno, empezaron pues si les he mandado a todos ustedes, lo recaptaron, no sé si de la basura, de donde fuera, empezaron a leer. La devoción de Kolliker por Cajal llegó al extremo de que aprendió español exclusivamente para leer los artículos de Cajal. Kolliker aprendió español para leer los artículos de Cajal y los leyó todos en español. Luego ya le recomendó que escribiera en francés, sabía un poquito de francés Cajal, porque si no, no lo iba a leer nadie, y algunas cosas las escribió en francés. Todas estas son estructuras, es que su manera de dibujar era increíble, todo está dibujado por él, tenía una cabeza prodigiosa, y cómo se ve el soma de las neuronas y cómo arborizan los axones entrando en contacto con ellas, pero, como él decía, sin fusionarse. La teoría reticular nunca, su principal detractor, el que acabó con ella, fue Ramón y Cajal. El estudio que hizo de la retina, esta es una fotografía original del estudio de la retina del pollo que hizo Ramón y Cajal, y sigue siendo el que sea oftalmólogo se haya aproximado alguna vez. La retina en el ser humano es exactamente igual, en capas, y bueno, pues estos son dibujos originales de él que demostraban que había células individuales y que cada una de ellas emitía la información a otra a través de cables. Esta fue la primera gran aportación de Ramón y Cajal a la ciencia. Es una aportación colosal, pero tuvo algunas otras muy importantes.
La siguiente fue la de la teoría de la polarización dinámica. Él dijo una cosa que, bueno, pues que se podría haber pensado, es decir, cómo circula el impulso nervioso. Él dijo, y esta regla se cumple hasta la fecha, que el impulso nervioso funciona de manera centrípeta hasta el soma desde las dendritas y después centrífuga desde el soma hasta el axón. Es decir, que el impulso entra por las dendritas, llega al cuerpo de la célula y luego sale por el axón hasta conectar pues, con otras dendritas o con el órgano, por ejemplo el músculo al que quiera inervar. Esta teoría es de Cajal y se ha probado cierta, es lo que él llamó la teoría de la polarización dinámica. Se lo preguntaba así en sus memorias, cuál es la dirección del impulso nervioso. ¿Se propaga como el sonido o la luz en todas las direcciones o marcha constantemente en un solo sentido a la manera del agua de la aceña? Manera de escribir también, ¿no? Es curioso porque para escribir ciencia era un científico muy meticuloso, pero escribía de una manera también artística. No solo dibujaba, sino también escribía artísticamente. Bueno, y este sería el principio de polarización dinámica, que es el que se sigue aplicando en la neurociencia y que sigue siendo válido al 99%. Hay alguna excepción. Y la tercera gran aportación de Ramón y Cajal fue la de la neuroregeneración. Él al final de su vida escribió este otro tratado, Regeneración y Regeneración del Sistema Nervioso, que ya está escrito en inglés o traducido nada más salir, y que ya era muy famoso, Ramón y Cajal, claro, y que planteaba que el sistema nervioso podía regenerarse si era el sistema nervioso periférico. Él decía que el sistema nervioso central en el adulto ya no se regeneraba. Esto lo que ha dado lugar a una cierta polémica. Cuando dicen que Cajal no aceptaba la neuroplasticidad, es completamente falso. Cajal no es que no aceptara la neuroplasticidad, pero lo que dijo al 99%, por desgracia, es cierto. Si a ti te pierdes un trozo de bazo, el bazo se vuelve a reproducir, o un músculo o un hígado, pero en el cerebro esto por desgracia no ocurre. Y él lo que dijo es que sí ocurría en el sistema nervioso periférico. Hizo muchas presentaciones, muchos experimentos en los que le cortaba el nervio ciático pues, a un animal y veía cómo había intentos de regeneración. Es curioso porque se planteaba cómo crecían las fibras, qué era lo que les impulsaba a crecer de nuevo, ¿no? Y él ya hipotetizó que probablemente fuera lo que se llamaba tropismo químico, que se ha demostrado que es así, ¿no? Que había una sustancia que las llamaba desde el punto de vista químico. Bueno, ya para ir terminando, decir que como todo el mundo sabe, pues Ramón y Cajal ganó el Nobel en el año 1906 y curiosamente lo recibió junto a Camilo Golgi. Es increíble revisar los discursos de aceptación del Nobel de los dos en aquel año en Estocolmo, porque en el año 1906 nadie podía dudar de que la teoría reticular estaba muerta y la cierta era la teoría neuronal. Había habido infinidad de investigadores que habían reproducido las técnicas de Cajal y habían demostrado que esto era así. Y sin embargo, Camilo Golgi le dan el premio Nobel junto a él y en el discurso de aceptación del Nobel su discurso es un discurso refutando por completo la teoría neuronal y diciendo que lo que él decía, que había dicho hacía ya 20 años, era la verdad absoluta, pasando por alto que tenía delante de él y que le tocaba hablar detrás de él a la persona que había demostrado justo lo contrario y que había sentado la nueva verdad de la neurobiología. Pero bueno, se ve que Golgi, que era una persona encantadora en el trato común, pues era muy orgulloso como científico y nunca aceptó que un chaval más joven que él y que según le comentó algún conocido era un advenedizo en la histología, cuando este llegó a la histología llevaba ya 10 años mirando al microscopio, pues le hubiera enmendado la plana. Cajal siempre lo trató con mucho respeto, incluso en el discurso que hizo a posteriori y el que hizo también en la cena después de gala, no dijo ni una mala palabra contra Golgi, no dijo, pero hombre, lo que este señor acaba de decir no es cierto, ¿no? Pero él no entró en ese debate y siempre le agradeció que hubiera inventado un método de tinción que a él le había permitido descubrir todas las cosas que descubrió. Decir, como ya he venido comentando también a lo largo de esta charla, que en sus lecturas pues le hicieron también hasta cierto punto un poeta. Todas estas cosas las escribía él. No describía lo que veía simplemente pues como lo hubiera hecho Golgi o lo hacía Kolliker, sino que él le daba siempre pues nidos pericelulares, ramas trepadoras, fibras muscosas, eflorescencias rosáceas,
las fibras trepadoras adosan al cuerpo neural de modo de la hiedra o los bejucos al tallo de los árboles. Se notaba que había pasado su infancia en el campo, en el monte, en la naturaleza. Las células de Purkinje superan en belleza al árbol más elegante y frondoso. Las neuronas del asta de Amón son comparables a plantas de jardín, algo así como series de jacintos. Todas sus descripciones son así de bonitas. Ramón y Cajal creó una escuela increíble, que fue la Escuela Neuropatológica Española, y que tuvo su sede en el así llamado Instituto Cajal, instituto que le dio el rey Alfonso XIII. Por eso, aunque Cajal se consideraba a sí mismo republicano, nunca dijo una mala palabra ni apoyó la revuelta contra el rey Alfonso XIII, porque estaba muy agradecido por cómo lo había tratado y porque le había dado la posibilidad de crear un instituto. Él pensaba que él tenía que servir como ejemplo para la investigación, pero que la investigación en España no podía estar sometida a la carencia de recursos que él había sufrido. Que su ejemplo demostraba que no había una imposibilidad, que era lo que se creía en Europa, que los españoles estaban dotados para la pintura y para la música, pero que no estaban dotados para la ciencia, que eso era completamente falso. Realmente era falso, ya lo habían demostrado los grandes navegantes españoles, la mayor parte de ellos militares, que habían hecho descubrimientos científicos pues muy importantes del siglo XVI hasta incluso del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, había ese mito, y él pensaba que el mito había acabado con él mismo, pero que tenían que cambiarse. Entonces, bueno, pues el Instituto Cajal dio a la luz pues a gente tan importantísima como su primer discípulo, Tello, Nicolás Achúcarro, que por desgracia murió joven porque era un histólogo brillantísimo, Pío del Río Ortega, que no ganó el Nobel, pues todavía no sabemos por qué, porque realmente Pío del Río Ortega fue un investigador casi a la altura de Ramón y Cajal en sus descubrimientos. Es el que descubrió la célula de la microglía. Tiene una historia un poco fea con el propio Ramón y Cajal, que era un hombre pues lleno de virtudes, pero que en su senectud, como le pasa a tantos ancianos, pues se vuelve un poco egoísta. Entonces, a Cajal le pasó con Pío del Río Ortega un poco lo que le había pasado a Golgi con él, ¿no? Que cuando del Río Ortega, que veneraba a Cajal, iba a mostrarle un nuevo método de tinción que había inventado él y que le permitía ver células mejor que las había visto el propio Cajal, pues no lo aceptó de buen grado. Bueno, Pío del Río Ortega, como Lorente de No o Rodríguez Lafora, se tuvieron que exiliar al acabar la guerra civil y hicieron la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, pero Fernando de Castro se quedó en España. Todos ellos, Fernando de Castro es otro científico que probablemente tenía que haber ganado el premio Nobel, así que al menos tenemos aquí dos que lo merecieron, pero bueno, eran años convulsos y se lo dieron a un inglés que no había, en fin, que se otorgó un descubrimiento que realmente era de Fernando de Castro. Lo que pasaba entonces en la ciencia, ¿no? Si escribías en español y además tu país había estado en guerra, no tenías mucha salida, pero bueno, quiero decir que la Escuela Neuropatológica Española fue la más famosa de Europa a partir de Ramón y Cajal. Antes, previamente, lo había sido la alemana, y por desgracia pues se extinguió en parte, porque siempre ha habido grandes neurólogos en nuestro país y ha habido una tradición que se ha mantenido. Para esta conferencia, pues estos son los libros que yo más recomendaría. Quizá esta biografía novelada de Santiago Loren, que sigue estrictamente la autobiografía de Cajal, pero como si fuera una novela. Esta es la autobiografía de Cajal, estas son sus charlas de café. Aquí está este libro tan curioso, El mundo visto a los 80 años, donde él mismo analiza sus carencias, cuando empieza a oír mal, cuando empieza a ver mal, todas estas cosas. Está contado con un cierto humor aragonés. Este libro, Las reglas y consejos sobre investigación científica, tiene también una anécdota que voy a contar muy brevemente. Cuando ya era conocido en toda Europa, un miembro de la Sociedad de Ciencias Española pues acudió a ver a un sabio alemán, y cuando llegó allí pues le dijeron, fue a verlo y le dijo: ¿y cómo va nuestro amigo Cajal? Y el otro dijo: ¿quién es ese, no? No sabía quién era Cajal, o sea que no lo conocía en España cuando lo conocía en toda Europa. Entonces cuando volvió a Madrid, dijo: oye, me ha preguntado el famoso, no me acuerdo quién era, pues no sé incluso si era Koch, me ha preguntado por Mónica Cajal, ¿y quién es este tipo? Pues es un profesor de histología de... Oye, tenemos que hacerlo. Y entonces lo hicieron académico de las ciencias de la Academia Nacional. Entonces, como él decía, soy el primer académico que ha sido nombrado, en vez de por este ilustre claustro, por el doctor no sé quién, ¿no? Que era el alemán que lo había mencionado. Y entonces él, su discurso de
de investidura de académico es este. Hizo las reglas y consejos sobre investigación científica. O sea que este libro es su discurso de investidura, luego lo mejoró, lo adecentó un poco, pero es un libro de cabecera para cualquiera que empiece en el mundo de la investigación, porque da consejos realmente para cualquier joven que empieza, muy, muy importantes. Este libro, que me lo consiguió mi madre, Cajal, Unamuno y Marañón, pues dice cosas curiosas también, es de Pedro Laín Entralgo, y ya lo he mencionado, la biografía de Agustín Albarracín, que más que nada es una biografía llena de fotos. Este, que es el gran libro biográfico de Ramón y Cajal, escrito por García Durán y Alonso Burón, que está muy, muy, muy bien, pero que ahora pues, ha sido un poco superado por este que ha salido este año, que es de un norteamericano, Benjamin Ehrlich, y que yo es el que recomiendo, porque está escrito de una manera mucho más amena. Él no habla mucho de la infancia y juventud de Cajal, porque empieza diciendo que no hay mayor ficción que una autobiografía, dice el autor, y probablemente tiene razón, y que por tanto sacar los datos de lo que fue la vida de Cajal, de lo que él mismo decía que fue, que probablemente es falso y que él se ha ido a terceras opiniones, pero va novelando muy bien. Además está escrito por un norteamericano, no sabía nada de la historia del siglo XIX español, y va contando la vida de Cajal a la vez, pues todas las revoluciones que hubo, la gloriosa, la República, la Primera República, ¿no? En fin, que está muy interesante. Y bueno, pues ya para terminar de decir que este explorador del cerebro, pues aquí vienen todos, he puesto todos sus títulos: catedrático de Medicina de Valencia, Barcelona y Madrid, académico de nueva Real Academia de Ciencias Exactas, que es lo que acabo de contar, miembro y socio honorario de la Sociedad Española de Historia Natural, fellow de la Royal Society de London, doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge, premio Rubio de la Academia de Medicina, doctor honoris causa por la Universidad de Würzburg, socio corresponsal de la Sociedad de Medicina de Berlín y de la Médica de Lisboa, de la Ciencia Médica de Florencia, de la Psiquiatría de Viena, de Psicología de París y del Instituto de Coimbra y la Nacional Médica de Roma. Fue académico honorario de esta academia, premio Moscú, que era un premio entonces importantísimo, era como cuando te dan el premio este que te dan los Globos de Oro, dicen que luego va a ganar el Oscar, ¿no? Pues aquí igual, si te daban el premio Moscú en medicina era muy probable que te dieran el Nobel. Así pasó, le dieron el premio Moscú de medicina y 2 años después le dieron el Nobel. Gran Cruz de Isabel la Católica, Gran Cruz de Alfonso XII, Medalla de Oro de Helmholtz de la Real Academia de Berlín, Premio Echegaray de la Real Academia de Ciencias de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Worcester. También es una anécdota increíble porque lo hicieron doctor honoris causa por la Universidad Americana en el año 1899, y todos ustedes recordarán que era un año después de la guerra de España con Estados Unidos, y por tanto aquello fue increíble, ¿no? Que los enemigos de la patria lo inventaran y lo invitaran a dar una conferencia y lo hicieran doctor honoris causa por una universidad norteamericana. Y por último, premio Nobel de Fisiología y Medicina. Es curioso porque Cajal, el hecho de que yo piense que él quería trascender, tiene algunas frases en sus memorias. Dice, esta por ejemplo a mí me llama mucho la atención: emplea tu vida de manera que tus hijos te llamen tonto y tus ciudadanos, por eso lo pongo aquí al lado de sus hijos, y tus ciudadanos benemérito. Para un espíritu de noble ambición, preferible sea siempre la gratitud de la patria a la de la familia. Es curioso, pero vamos, quiero decir que esto es como diciendo, la prole perece y la patria perdura y recuerda, y no le falta razón, no solo la patria, el mundo entero lo recuerda. Sigue siendo a día de hoy el neurocientífico más citado, es el que más citas tiene de todos. Mira que después él pues, escribió lo que escribió, lo que le dio tiempo a escribir, y después, sobre todo, la que se publican artículos como churros, pero sigue siendo el investigador con más impacto. Y nada, esta anécdota que me la dejó es un telegrama, me lo dejó el catedrático de neurología ya jubilado de Cantabria, el doctor Berciano. Me dejó esto que me llamó la atención, porque es curioso como un telegrama, cuando murió Ramón y Cajal, se lo mandaron a su hijo, que trabajaba en el Instituto Cajal de Madrid. Ramón Fanallas era su hijo, y le mandaron este telegrama que, dicho telegráficamente, pero expresa muy bien lo que era Cajal también para el mundo iberoamericano. Dice: Sociedad de Biología de Montevideo, hondo dolor, apagóse sol, solo enciéndese en la vida de siglo en siglo. Y realmente tenían razón. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. No sé si se me oye. Nos va a dar tiempo a un par de preguntas cortitas. Me levantan la mano y me acerco.
Buenas tardes y muchas gracias por su conferencia. Le quería comentar, como hemos estado hablando de que algo falla para el cerebro, entonces son las señales nerviosas. Entonces, quería yo preguntarle si la mielina se puede, creo que se puede regenerar. A ver qué me puede decir de eso. Bueno, la mielina sí, claro, la mielina depende de unas células que no son neuronas. Son otras células de la glía que se llaman oligodendroglía y que envuelven los axones. La mielina justo era el problema por el que no se podían teñir los tejidos, porque la mielina es muy grasa y cuando los histólogos iban a teñir los tejidos, los axones mielinizados se teñían muy mal. El método argéntico de Cajal, de Golgi, mejorado por Cajal, y luego el método de Bromuro que inventó, lo que hacían era capaz de sobrepasar esa limitación porque reducían la mielina. Esto desde el punto de vista químico explica por qué era tan difícil teñir el cerebro. Pero la mielina no depende de las neuronas. La mielina sí que las células de la glía sí que si mueren se regeneran. Así que si uno pierde mielina, luego la puede regenerar. Desde luego, si la pierde fuera, es lo que pasa. Cuando uno tiene un síndrome de Guillain-Barré, se desmieliniza el nervio y se pierde la fuerza, pero después le decimos a los pacientes, tenga fe que volverá a crecer. No en todos crece por completo, ni mieliniza por completo, y usted volverá a caminar. En el caso del sistema nervioso central, también, aunque la mielinización del sistema nervioso central es más complicada. Las personas que tienen enfermedades desmielinizantes, lo que llamamos esclerosis múltiple, no solo pierden mielina, ahora sabemos que también pierden neuronas y por eso a veces la recuperación no es completa. Pero cualquiera que haya atendido a un brote de una enfermedad desmielinizante sabe que cuando pasa el brote, por fortuna, la mayor parte de las veces los pacientes se recuperan por completo. Otra cosa es que te pueda quedar un pequeño porcentaje, si tienes muchos brotes uno detrás de otro, quedes alterado en tu sistema nervioso. Pero sí, la mielina sí se regenera. Buenas tardes y muchas gracias. Creo que por decreto ley, el gobierno de la época de la República, creo que obligó que a todas las ciudades o todos los pueblos mayores de 5.000 habitantes tuvieran en sus ciudades una calle dedicada a Ramón y Cajal, ¿no? Bueno, Ramón y Cajal, pues así exactamente tan al detalle, tuvo el agradecimiento en vida del pueblo. Bueno, sabido es que su entierro fue un acto multitudinario, que el día que le dieron el Nobel lo acompañaron en volandas todos los estudiantes de la Facultad de Medicina hasta el tren donde tenía que ir a recoger el Nobel, y que le ofrecieron varias veces ser ministro, varios gobiernos diferentes. Le ofrecieron, él siempre rechazó, estuvo a punto de aceptarlo y una de las veces pensando que podía mejorar, pero luego yo creo que decidió acertadamente en este país ser partidista al final. Bueno, si es que no me hagan dar ejemplos, porque yo tengo ejemplos en mi propia familia. Yo veo las cosas de una manera y me parece increíble que otro, una tan clara la pueda ver de otra, pero efectivamente hay quien siempre la ve de otra manera tan distinta y no me hagan entrar en detalles, pero lo cierto es que yo creo que acertó, porque de esta manera siempre fue una figura para todos los españoles, ni monárquicos ni republicanos, ni liberales ni conservadores. Todos asumieron la figura de Ramón y Cajal pues como una figura que merecía reconocimiento. Yo no sé si llegó la cosa en algún gobierno concreto a pedir que se pusiera una calle, pero si no lo pidieron, creo que la tiene, porque hay una calle Ramón y Cajal como hay una calle Doctor Fleming en todas las ciudades de España. Doctor Ferran también hay, no sé si en todas, pero en muchas. Buenas tardes. Justamente iba a hacer yo la pregunta sobre el doctor Ferran. He leído sobre la vida del doctor Ferran. Bueno, Nales nació en el pueblo de mi familia. ¿Es usted catalán? Sí. Entonces he leído la animadversión, sobre la animadversión que había entre los dos. Pero lo he leído desde la perspectiva del doctor Ferran, hasta tal punto de que, según se dice, donde yo he leído, por el propio doctor Ferran, que se le denegó el Nobel, que el doctor Ferran estaba también nombrado. Sí, era parte de los candidatos. Sí, de los candidatos para el Nobel. Sí. Pero que le hizo bastante la vida imposible. También es verdad que el doctor Ferran era carlista y en aquella época todo estaba también bastante politizado. Sí, quería saber si usted ha leído Sí, he leído. Sí.
Sí. También animadversión entre los dos desde el punto de vista del Ramón y Cajal. Ramón y Cajal escribió su informe a la Diputación de Zaragoza, fue totalmente contrario al método de Ferrán. Y después, años después, como Ferrán siguió insistiendo en que su método era válido y el tiempo le dio la razón, era válido, el método de inmunización que él propugnó pues funcionaba y fue aplicado después de la Primera Guerra Mundial con mucho éxito para evitar el cólera entre los soldados del frente. Ramón y Cajal, tiene así como dos puntos negros en su biografía. Uno, yo pienso que es lo mal que trató a Pío del Río Ortega. También hay que decir que Pío del Río Ortega tenía una cosa que es que se peleó con el animalero. El animalero que tenían en el Instituto Cajal era muy querido para Ramón y Cajal porque no solo le proporcionaba animales, sino que era el hombre para todos. Se le estropeaba una persiana y se la arreglaba. Que no le arrancaba el coche, porque ya había coche, entonces iba y era el hombre para todo. Pero el animalero era un hombre muy tosco. Y resulta que Pío del Río Ortega era homosexual en una época en la que no se podía ser. Y era un poco blandete. Entonces le hablaba de usted, le obligaba a tal, se iba al último, tuve que esperar a que cerrara. Entonces este fue el que cargó las tintas contra Pío del Río Ortega. Lo que pasó en el caso del doctor Ferrán es que Ferrán era un hombre sin formación científica. Había tenido una gran idea y la había llevado a cabo, pero cuando le pidieron que reprodujera su método, no dio datos. Y cuando además él dijo, es que si se los doy a usted lo van a tener, prefiero no dárselo a nadie. Y claro, Cajal era muy, muy, muy científico y todo esto le molestó. El informe que él hizo para la Diputación de Zaragoza dijo que no funcionaba el método de Ferrán, que es verdad que por aquella época fueron a un convento y vacunó con su método a 40 monjas, y de las 40 que vacunó, tuvo la mala suerte que 25 cogieron el cólera y se murieron. Y de las 40 que no había vacunado no se murió ninguna. Y entonces dijeron, pues esto mata. Y luego, que fue casualidad, porque luego se ha visto que el método, o quizá lo perfeccionara porque Ferrán siguió RQR y años después demostró que funcionaba. Pero luego escribió otro artículo científico y en prensa también, criticando duramente al doctor Ferrán. La base de sus críticas es que no era metódico, que probablemente no lo era, pero yo creo que debe haber algún tipo de animadversión personal. No se me había ocurrido, dicen que Cajal pues era de ideología liberal, aunque ya digo que nunca tuvo ningún cargo, y efectivamente el doctor Ferrán pues era carlista, pero yo más bien creo que tenía que ver con su concepción de la ciencia. El otro era un hipermeticuloso y Ferrán debía ser un poco más, en fin, autodidacta. Pero sí, yo también creo que no lo trato bien. Muchas gracias, Tomás. Me voy a subir con usted. Dice el dicho que no nos acostaremos sin aprender algo nuevo cada día, y yo creo que esta noche no nos vamos con algo nuevo, sino con muchas cosas nuevas y sobre una de las personalidades más importantes que hemos tenido en la historia de nuestro país. Le voy a pedir a nuestro presidente, a Juanjo, que nos acompañe en el escenario porque le queremos agradecer su paso por este ciclo de conferencias con un pequeño detalle. ¿Le cambio el puesto? Muchas gracias. Sí. Voy a tener 3, sí. Mira que bien. No hay nada mejor para el cerebro y la salud cerebral que el aceite de oliva virgen. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Se hacen la foto. Les recordamos que regresaremos después de las fiestas el próximo 8 de enero, abriendo nueva temática sobre historia, arte y tradiciones con Manuel Orticeras, que nos hablará sobre la transición. Les deseamos a todos que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2026 lleno de cultura, disfrutándolo al lado de Aluex. Buenas noches a todos.